Hola, seguimos avanzando en nuestro curso de Biblia en este mes de septiembre. Agradezco tu presencia y te invito a que digamos reunidos todos, unidos todos. Dios nuestro, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, procedamos siempre con rectitud y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dando continuidad a nuestra reflexión sobre el amor, la base de las Sagradas Escrituras, y una vez que ya vimos cómo se reflejó en la creación, vamos entendiendo ciertos episodios, teniendo la luz de ciertos momentos para poder entender mejor el amor divino. No es que sea uno repetitivo, pero muchas ocasiones el estar reflexionando sobre el mismo tema en diferentes épocas nos va a dar un contexto más fuerte, más sólido. Entonces, después de lo que vimos que sucedió en el Edén, en el paraíso, y que fueron expulsados Adán y Eva, vamos a ver que aún condenados a tener que trabajar la tierra como consecuencia de sus faltas, Dios va a ser providente y va a dar los elementos para que puedan subsistir y para que puedan tener descendencia. El siguiente ejemplo lo vamos a tener con Caín y Abel, sus hijos, que Abel se dedicó al cuidado de la tierra y Caín al cuidado de los animales. Tenía ovejas. ¿Y qué pasó? Las narra la historia sagrada que Abel, queriendo agradar a Dios, le hace una ofrenda que le es grata. Y Caín, que también le hizo una ofrenda, no le fue tan grata a Dios, a nuestro Dios Padre. ¿Y qué viene en eso? El sentimiento de envidia en Caín y le da muerte a Abel. Y ahí se ve otra vez lo mismo. Dios lo castiga a Caín, le dice que va a seguir adelante, pero va a tener que estar errante por todo el mundo. Pero al mismo tiempo lo protege, porque le dice nadie te va a hacer daño, cosa que tenía Caín mucho miedo. Entonces vemos cómo a pesar de que el hombre cae, Dios perdona y Dios vuelve a proteger al hombre, a la humanidad entera, porque después de eso tenemos otros momentos que nos hablan de lo mismo. Va pasando el tiempo y ¿qué pasa en la Torre de Babel? Que las civilizaciones de aquel tiempo, sintiéndose prepotentes, quieren construir una torre que les haga llegar al cielo, porque ellos ya distinguían, ya tenían teológicamente idea de que el cielo era a donde donde estaba Dios, pero lo hacen sin pedirle a Dios apoyo, nada más por su sentimiento de poder. ¿Qué pasó después? Que Dios confundió las lenguas y no permitió que se entendieran. Y entonces hasta ahí llegó la Torre de Babel. Pero Dios vuelve a perdonar y vuelve a invitar al hombre a vivir bajo su amor. Va pasando el tiempo y tenemos otros ejemplos más. Ya vimos el de Noé, ya hablamos también de cuando fue el, la desaparición de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando después de Abraham, que ya vimos que, que Dios le promete tres cosas a Abraham? Le promete que va a tener una descendencia maravillosa, incontable. Y sabemos que de esa fe de Abraham va a surgir muchísimos pueblos y dentro de esos pueblos, también desde el punto de vista religioso, van a surgir las tres grandes religiones monoteístas,
en orden de aparición, judaísmo, cristianismo y seguidores del Islam. Pero independientemente de eso, Abraham, dentro de la segunda promesa, que era el que iba a tener un hijo, Dios se lo concede. Y independientemente de que Abraham había tenido otros hijos por consentimiento entre él y su pareja, su esposa, con Sarai, Dios les da la gracia de tener al hijo de la promesa, a Isaac. Y este hijo de la promesa no fue el primero de Abraham, fue el segundo. Entonces aquí podemos empezar a perfilar otros signos, que los designios de Dios no siempre es lo que nosotros pensamos. Y de ahí surgen algunas expresiones como de esa de que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. En este caso lo estamos viendo porque no es el primer hijo que el que va a el que a través de él se va a dar la historia de salvación. Es el segundo, es Isaac, y Isaac va a tener a su vez dos hijos, y no es el primero también que muchos piensan es el que va a tener todos los prerrogativas por ser el primogénito, pues no, tuvo Isaac a Jacob y a Esaú, pero Jacob fue el segundo, y a través de un engaño, ¿por qué no decirlo? De un engaño de personalidad, Jacob va a recibir las bendiciones de su padre y en él también Dios va a dar el desarrollo de la historia de la salvación y a partir de Jacob va a tener sus 12 hijos, que cada uno de ellos va a ser la roca que va a sostener a las 12 tribus de Israel y que ahí se va a ir gestando en dónde van a quedar acomodados en la península del Sinaí, de ahí se va a ir dando crecimiento de reinos para cada uno de ellos, en ocasiones hasta enemistades y guerras intestinas se le llama entre la propia familia de los herederos de la promesa de Dios. Pero lo mismo, el hombre es el que peca, el hombre es el que cae, Dios es el que perdona, Dios es el que consuela y el que brinda de nuevo la oportunidad para continuar adelante. Y esto lo vamos a volver a ver repetido cuando viene el momento en que Moisés tiene la misión de liberar al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Moisés va a ser el elegido, a pesar de que Moisés fue salvado prácticamente por la por la mujer de la corte egipcia, perdón, de la princesa, de la futura reina de Egipto, a pesar de que había una prohibición para que tuvieran hijos y que los hijos de los israelitas eran matados, eran sacrificados, pues Dios propicia las circunstancias para que en un canasto de mimbre, pudiéramos decir, fuera salvado Moisés, que le cayera en gracia a la reina, que lo creciera a Moisés y que se salvara. ¿Quién le iba a decir a ella que ese Moisés iba a ser el liberador de los israelitas? Que pues eso iba en contra de la familia real, pero pues Dios tiene sus designios y sabe por qué hace las cosas. Y después vamos a encontrar que tiene en la historia de la salvación que tienen que pasar 10 distintas plagas porque el propio Dios permitió que en el faraón egipcio rechazara el darle libertad a los israelitas y tuvo que sufrir las consecuencias de esas plagas y cada vez se ponía el corazón del faraón más duro, más reacio a darles libertad,
pero tuvo que pasar la última plaga, recordarás, o tal vez si no lo recuerdas lo vas a saber, cuando Dios mata a todos los primogénitos de Egipto y incluyendo a los primogénitos de todas las primeras crías de todos los animales. Una noche espantosa en la cual solamente los que los las casas donde se advirtió la presencia divina a través de la sangre de un cordero que se consumió en lo que fue la primer Pascua de los judíos, en la celebración previa a su salida de Egipto, pusieron sangre de la que consumieron del cordero y el ángel exterminador liberó, no tocó esas casas donde estaba esa muestra de, de perdón, de consolación, de acompañamiento de Dios. Pero fuera de eso, desde los hijos, el hijo primogénito del faraón, de todas las familias egipcias, de todos los ganados que tenían, sufren esa décima y terrible plaga de muerte. Entonces ahí vemos reflejado de nueva cuenta la justicia divina para que el faraón ceda a las pretensiones de Dios a través de la persona de Moisés. O sea, no nos confundamos, Moisés es el mediador, es el interlocutor, es quien ejecuta, pero la acción es divina, parte de Dios, y él sabe sus designios y él sabe por qué quería liberar al pueblo israelita de Egipto. ¿Y qué pasó cuando llegan al Sinaí, a esa montaña sagrada, en donde este Moisés, acercándose a Dios, recibe las tablas de la ley, recibe los mandamientos, los 10 mandamientos, que son la constancia física de la nueva alianza que estaban suscribiendo el pueblo de Israel y Dios, Yahvé Dios para ellos? Al mismo tiempo de que le están aceptando, al mismo tiempo le están desobedeciendo, porque al parejo de estar esperando que bajara Moisés, se dedican a la idolatría, juntan lo que tenían de oro todos los que iban ahí y hacen un becerro de oro, y cuando baja Moisés están adorando a un ídolo, a un becerro de oro. Ya te imaginarás el coraje de Moisés, el que destruyó por su coraje las tablas, que tuvo que volver a subir a, al, a la montaña para hacer otro decálogo, el coraje y el castigo que se brinda a todos los que participaron de esta separación del plan divino, y esto se va a suscitar en diferentes momentos del Éxodo. Los integrantes de la caravana van a dudar de la bondad de Dios, van a recriminarle el que pasan por momentos de angustia en cuanto a que no tenían la abundancia de alimentos de la que gozaron, aún siendo esclavos en Egipto, y que entonces van a reclamarle a Moisés que mejor los hubiera dejado allá morir en Egipto porque por lo menos comían en abundancia y ahora nada. ¿Y qué pasa? Dios los escucha, claro que los escucha y los socorre, porque manda el alimento del maná que los sostiene y les manda agua también a través de que este Moisés saca de una piedra agua, porque Dios le da la instrucción, le da le da qué hacer. Entonces es Dios reflejado de nueva cuenta en los elementos humanos los que va conduciendo la historia de la salvación. ¿Y qué pasa cuando ya están por llegar a, a la tierra prometida, esa tierra de Canaán, esa tierra pródiga en alimentos y en fertilidad, que se decía de ella la tierra que emana leche y miel? Pues también por todas las consecuencias de los pecados por soberbia en contra de Dios,
Dios nada más va a permitir que los descendientes de estos eh, originales miembros que salieron de Egipto entren a Canaán. Es más, ni siquiera Moisés va a poder entrar. Desde el monte Nebo, que es una altura de la cual se contempla gran parte de la región de Canaán, gran parte de todo ese vasto territorio que les daba en propiedad a los judíos. Bueno, eran los israelitas todavía no se les conocía por el nombre de judíos. Entonces permite que por amor sean perdonados y tengan la oportunidad de seguir adelante. Entonces ahí vemos de nueva cuenta cómo a pesar de las infidelidades, Dios, cuando hay un arrepentimiento sincero, perdona, se olvida del pecado y propicia las condiciones para seguir adelante. Bueno, pues después de esto, nada más para dar otro ejemplo más, vamos a hablar de la época de los reyes. El pueblo de Israel, ya por imitar a diferentes naciones, quieren tener un rey y entonces Dios se lo permite, ahí intervienen ya los designios, los oráculos del Señor que a través de los profetas nos dan a conocer la palabra divina y permite que seleccione y que unja a quien va a ser su rey. Y recayó en Saúl el, el que se convirtiera en el primer rey de Israel. Fue ungido y estuvo como rey por un tiempo, pero empieza a cometer faltas y empieza a cometer errores, y entonces Yahvé Dios para los israelitas lo depone a través de la misma persona del profeta y va a ungir a David como el siguiente rey. Y este David va a caer en los mismos pecados, va a caer en pecados de infidelidad, va a caer en pecados, ¿por qué no decirlo?, de soberbia, de muchos otros más. Sin embargo, Dios, en la protección que le brinda, lo hace que él reconozca que está cometiendo faltas y que suplique perdón de Dios. Eso no le va a quitar que tenga que pasar por la tristeza de perder al hijo producto de la infidelidad que tuvo con una mujer y que posteriormente Dios no solamente lo perdona, sino que le permite que a través de la propia misma mujer tenga otros hijos, de los cuales surge Salomón, el sabio rey Salomón, que va a seguir en continuidad dirigiendo al pueblo de Israel y que tristemente Salomón va a caer en los mismos faltas de introducir en su corte mujeres que las llega a ser sus propias mujeres de origen pagano, hijas de reyes nabateas, de otros eh, asirios, de muchas babilónicos, de muchas civilizaciones paganas. Y entonces se vuelve a contaminar todo el ambiente de adoración y culto a un solo Dios. Y por esas acciones, Salomón tuvo una protección divina de parte de Dios y le permitió muchas cosas, entre otras, le permitió el que fuera el que construyera el templo de Jerusalén. Ni David, que fue el gran rey, tuvo ese privilegio. David tuvo el privilegio de que bajo su estirpe, bajo su dinastía, iba a llegar a este mundo el Salvador. Y así fue. Pero en el caso de Salomón, lo premia y lo bendice con una sabiduría, con una inteligencia, para hacerlo, decirlo claramente, una inteligencia sublime. Pero por lo que te dije de la contaminación en su forma de ser de Salomón, va a llegar el momento en que también por ese pecado pague las consecuencias y de su propia dinastía de herederos
es donde van a surgir los que van a causar la división de Israel y convertirla en el reino del norte y en el reino del sur. Vamos a seguir hablando de este tema en nuestra siguiente cápsula. Por de pronto, agradezco mucho tu interés y tu presencia y vamos a continuar adelante.